Ustedes ya saben que la mayoría de mi contenido hablando de Paraguay, un 98% del contenido que yo subo es casi siempre hablando de lo positivo que tiene Paraguay, porque Paraguay tiene muchas cosas positivas, empezando por el calor de su gente, cómo son de buena onda, cómo siempre te tratan bien, aparte que es relativamente económico para los extranjeros, y como que hay muchas cosas buenas en Paraguay, buenas y positivas. Sin embargo, algo que siempre me gusta a mí también es ver el otro lado, el contraste, opiniones distintas, opiniones que a lo mejor no tienen tanta voz. A lo mejor mi espíritu revolucionario siempre me llama a tener esa conversación, a no solo ver un lado ni solo el otro. Siempre me gusta ver tanto el lado bueno como el negativo también. Esos detalles a mejorar, esas cosas que el gobierno tiene que poner manos a la obra, y precisamente por eso traigo este video. A mí me llamó la atención, sobre todo por el título, que dice el peor hospital del mundo, IPS Paraguay. Por lo que entiendo, el IPS viene siendo el seguro social público que, por ejemplo, aquí en Guatemala también existe, que es el IX, o en México creo que se llama IMSS también, que tiene una versión diferente cada país, pero al final terminan siendo lo mismo, un seguro social como para los trabajadores, pagado con los impuestos de cada uno. No es que estos lugares sean gratis, que muchas veces eso se tergiversa ahí la información diciendo, no, es que el hospital es gratis. No, no es gratis, sale de tu bolsa. Cada mes desembolsas de tus impuestos para pagar este seguro, porque muchas veces uno se cree el cuento de que porque es un servicio gratuito tiene que ser malo, y no es un servicio gratuito. Primero que nada, es algo que se paga, y se paga muy bien. Es una de las instituciones que más dinero recibe anualmente, y por lo mismo debería de ser de primera calidad. Debería, pero no lo es por lo general. Y hoy vamos a ver qué menciona esta amiga. Vamos a darle voz también a esto. Me gustaría que todos lo tomáramos con la seriedad del caso. Ustedes ya saben que normalmente traemos cosas para entretenernos, pero también de vez en cuando, pues, concientizar a la sociedad y ver este lado oscuro, por así decirlo, que la mayoría de países de Latinoamérica tiene, desgraciadamente. Yo aquí les puedo decir, el sistema de salud público es uno de los peores que hay en la región, hablando específicamente de mi país. Pero ya ustedes me contarán sus experiencias y si todo esto que estamos viendo es totalmente cierto. También, para que sepan, el video es de hace unos cuantos días, unas 2 semanas y mucho, entonces es reciente, 2026. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin que yo esté interrumpiendo, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí y escuchar mis comentarios, ver mi reacción, vayan dejando su like. Su comentario es muy importante, me encantaría leerlos, sobre todo si algunos tienen opiniones diferentes, si se quieren ahí comentar algo, con todo respeto, pues pueden hacerlo tranquilamente. Yo no voy a eliminar comentarios, nunca lo hago. Si de casualidad se eliminan comentarios es porque a lo mejor YouTube detectó algunas faltas, porque utilizaron palabras malsonantes, pero eso no lo elimino yo, lo elimina YouTube. Así que si ustedes son respetuosos, pueden debatir ahí tranquilamente. Ahora sí, continuemos. Tengan en cuenta más o menos la cantidad de personas que utilizan este servicio. Hoy es viernes y esta es la cantidad de personas que entran a las 9 de la mañana. Este sería más o menos el estado en el que está el hospital. Las personas traen sus colchones para esperar turno o aguardar por sus pacientes. Tienen que llevar sus propios asientos porque no hay sillas para esperar. Ok, primera deficiencia bastante curioso. A ver, punto positivo, si así lo queremos ver a comparación de lo que sucede aquí en mi país. Aquí los hacen esperar en la calle, y ahí en la calle no hay donde sentarse. Es más, hay gente que alquila banquitos para que te sentes, pero toda vez ya avanza la cola, ya logras entrar y ahí hay bancas para estar adentro. Pero aquí no hay bancas adentro, o por lo visto no suficientes. No cuentan con un lugar propio. Y esto es lo que yo critico en lo personal con cualquier estado, con cualquier gobierno que no le da mantenimiento correcto a los lugares. Esto, miren, o sea, son las paredes, cómo se ve el estado del lugar oscuro. Les estoy diciendo, es una de las instituciones que más dinero público reciben. No es gratis. Cada persona paga mensualmente de su salario un buen porcentaje para esta institución. Y que esté tan deplorable, eso es lo que molesta. Esta sería más o menos una silla promedio en IPS. Esta. Una silla, por si no la reconocen. No, irónicamente, ahora se me ocurrió que puedo hacer un conteo de las sillas en este estado. ¡Chin! 2,
Es que en serio es increíble. Este es el estado de las paredes de todo el hospital. Y a medida que vas subiendo, vas bajando, va empeorando la situación. Pero un conteo va a hacer ching cada vez que sale una silla así. Bueno, ahora estamos en el subsuelo y si de por sí este pasillo es estrecho y tenebroso, no hay suficientes sillas para todas las personas que están esperando, no funciona el ventilador. No hay ventilación en un lugar como Paraguay. A ver, yo te lo permito aquí en mi país donde los grados máximos pueden ser 28 grados y los mínimos 11. Pero en Paraguay estamos hablando que hay momentos en los que llegan a 40, 45 grados y luego temperaturas casi a cero. Es triste ver esto también. No sé si a ustedes les molesta. Yo, a ver, como les digo, al ser un país al que le guardo mucho cariño, que no tengan estas cosas bien como se lo merece la gente, como que sí me entra una rabia interna, como que yo dijera, ¿por qué? Si la gente buena es la que merece mejores cosas. Por eso cuando alguna persona se pone ahí a hablar de que no, es que Bukele aquí, que no sirve para nada, y luego yo miro que hace un nuevo hospital. O sea, a mí me salió un TikTok donde una señora llegó por primera vez a ese hospital y prácticamente se puso a llorar por el buen servicio, por lo bonito que estaba toda la instalación, por lo bien que la trataron. Y ella decía, yo ni siquiera me había enterado que había un nuevo hospital, yo solo fui de emergencia y me atendieron súper bien. Y yo digo, es que eso es lo que todos merecemos. ¿Por qué es que El Salvador, siendo un país pequeño, con tan pocos habitantes, tiene dinero para hacer esas grandes obras y nosotros, siendo países más grandes, no podemos tener ni uno solo, bueno, ni un solo hospital decente? Obviamente estoy hablando de lo público, no de lo privado. Lo privado es otro asunto. Vean, alguien de zurdita. No funciona. Este sería más o menos donde las personas acampan esperando turno. Inclusive lavan y secan su ropa aquí para cambiarse y no tener que ir a otro lado porque no pueden dejar solos a sus familiares. Duermen en colchones en el suelo. Pones la imagen de este lugar, o sea, de estos edificios, y le decís a cualquier persona, mira, esto es Bangladesh, mira, esto es Haití, o mira, esto es, no sé, algún país en guerra, y le decís, mira, este es un lugar de esos, te lo cree, porque está tan deteriorado, en tan malas condiciones, que una fotografía de un lugar así podría indicar es que es uno de los peores lugares, pero no, es Paraguay. Y créanme, esto no se soluciona cobrando más impuestos, como algunos políticos también dicen, no, es que si les cobro más impuestos todo mejora. No, con lo que hay, créanme, alcanza y sobra, pero pues por ahí, a lo mejor hay desvíos por otro lado. Para no perder turno y no pueden dejar solos a sus familiares y no cuentan con un espacio propio adentro de las habitaciones. De por sí, los pasillos de IPS ya son tétricos, pero esperen a ver cómo es el ascensor. Bueno, no pude subirme, no les pude mostrar el ascensor porque estaba completamente lleno, pero para eso Dios me dio pierna y vamos a caminar. ¿Y saben qué es lo que me enoja después a mí? Al menos aquí a la chica no le están diciendo nada y qué bueno. Pero aquí en mi país alguien intenta grabar adentro y los policías te quitan el teléfono y no te dejan grabar. No lo vas a poder hacer porque para el gobierno es más fácil no dejar expuesto a arreglar las cosas. Es mejor censurar a pues intervenir directamente solucionando las cosas, ¿verdad? Esperemos que después no tomen medidas para cuidar que no se graben cosas, porque a veces eso es lo que hace. Este sería el subsuelo. Llegaste a las 4:30, ahora son las 9:11 de la mañana. Sí. Y todavía no te atendieron, ¿verdad? Estoy esperando mi turno. ¿Hasta qué hora sí te suelen atender cuando venís a consultar? Y aproximadamente a las 10, 10:30 aproximadamente me va a atender.
orden de llegada, pues. Entonces, Hay personas que llegan mucho más temprano que más vos. temprano. Hay personas que llegan a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada. Hay gente que viene de lejos, de Villarrica, de Concepción. Entonces viene a dormir acá mientras que espera. Turno. Para que entiendan más o menos el grado de desidia que tiene este hospital, los paraguayos somos conocidos por ser tímidos, por ser cowa, la palabra en guaraní. Pero cuando pregunté a las personas si no tenían problema con que les grabe por su privacidad, no hay una persona que se haya negado. En cambio, me pedían que por favor muestre el impacto que tiene poder mostrar la realidad paraguaya, porque esto no es algo que sale en los medios, más allá de noticias, no hay investigaciones profundas. Y las personas, a pesar de su timidez, quieren que se muestre, porque quieren cambios, quieren dejar de vivir esta realidad que es cotidiana, es todos los días y cada vez es más. Por supuesto, y a lo mejor algunos pueden decir, vos como extranjero no puedes opinar de otro país. Y créanme, sí puedo. Simplemente con el cariño que me han demostrado los paraguayos en mi consideración, lo que se merecen es tener cosas bien hechas. Y a lo mejor yo no tengo un gran altavoz. Yo estoy consciente de que no soy el más famoso del mundo. Sé que muchos paraguayos me ven, eso sí, y que de repente 1000 personas, 1000 paraguayos vayan a ver este video. Pues que de esos 1000 hayan personas que nunca hayan visitado este lugar porque a lo mejor tienen la economía para permitirse un hospital privado o un médico privado, pues que sepan las condiciones en las que está este lugar que se paga con sus impuestos, porque tanto la persona de escasos recursos como la persona que gana más pagan los impuestos para que este lugar esté bien y no lo está. Entiendo la frustración también de las personas que al no tener otra salida tienen que madrugar. Imagínense ir a las 2 de la mañana. Y a ver, esto se lo digo yo porque también nos ha pasado. O sea, aquí en mi país es exactamente lo mismo y uno como persona que no tiene ingresos, pues a veces le toca hacer esos sacrificios. Mi abuelita fue a terminar en un hospital público, un hospital bastante malo. O sea, vamos a hablar la realidad. En cuanto a condiciones del hospital como tal, los médicos, obviamente, al ser muy formados, hay algunos que son muy buenos, hay algunos que no tanto. Buenos me refiero a buenas personas. Pero mi abuelita falleció en ese hospital y créanme, fue bien difícil porque mi mamá tenía que ir a desvelarse todas las noches porque no había un lugar donde esperar, donde atender a las visitas, sino que ella estaba literalmente durmiendo en la calle afuera del hospital, esperando noticias, esperando a ver si necesitaba algo mi abuelita. Me quiero mostrar fuerte. Pero solo de recordar esos momentos tan difíciles, porque al no tener plata para pagar un hospital privado, para tener un lugar decente, tuvimos que, ni modo, dejar ese sacrificio. Y a lo mejor mi abuelita no es que tuvo una mala atención, pero mi mamá tuvo que ir a quedarse en la calle literalmente casi por 2 meses, quedándose a dormir en la calle afuera del hospital, porque no había un lugar donde tuviera que ir a esperar. Sí, la verdad es que para mí era entre frustrante, entre deprimente, desesperante, estresante, decepcionante, porque no podías hacer nada. Yo no tenía plata para hacer nada más, no podía más cambiarla de hospital. En el mismo hospital nos dijeron si la mueven a otro lado va a ser peor porque a lo mejor la desconectamos de aquí y no va a aguantar tanto tiempo. Entonces mi mamá se iba a quedar ahí todas las noches, todas las madrugadas, literalmente un montón de tiempo. Tenía que ver qué comía en la calle, tenía que ver cómo le hacía. Y el lugar, no crean ustedes que era así, uy, el más seguro, el más limpio, el más tranquilo. El lugar está horrible. Y luego cuando mi abuelita falleció, solo imagínense, esto se los estoy contando yo porque yo tuve esa experiencia, ese mal sabor de boca, y por eso es que yo les digo que me siento con el aval de poder exigir y de poder también hacer conciencia en las personas que estén viendo esto. Cuando mi abuelita falleció, resulta que como los médicos o las personas de adentro no dan información,
no consultan. Entonces hay una persona externa que no tiene absolutamente nada que ver con el hospital. Es más, esa persona vende servicios funerarios. Solo imagínense hasta dónde llega la corrupción adentro del mismo hospital. Una persona que ofrece servicios funerarios es la que busca a los familiares para decirles que su familiar falleció. Y para decirles que les ofrece el servicio de funeraria. O sea, esa persona, no sé a quién le pagó, no sé con quién tiene un negocio adentro del hospital, que le dice, mira, anda a buscar a tal persona y ofrecerle tus servicios porque ya falleció. Entonces es un negocio por la muerte de las personas adentro de los hospitales. Entonces cuando mi abuela fallece, esta persona, la funeraria, le llega a avisar a mi mamá, entre que no sabía si creer o no, porque no era una persona oficial del hospital, entra, averigua y le dicen que sí, que efectivamente había fallecido. Entonces, solo de recordarme, qué momentos tan difíciles. Y no fue hace mucho, la verdad. Les estoy hablando que eso fue hace unos 4 años, tal vez un poquito más. Y la situación en el país no ha cambiado para bien. Creo que hasta para peor ha cambiado en cuanto a las instalaciones de los hospitales. Perdón ahí por extenderme tanto, pero quería también expresarlo y exponerlo para que vean que esas situaciones no solo pasan en Paraguay, pero que pase en otros lugares no significa que esté bien. Al contrario. Yo quiero que en Paraguay no estén tan mal como aquí. Y por eso lo menciono. Bueno, si nunca cumpliste tu sueño de acampar, si sos familiar de un paciente, vas a poder experimentarlo a flor de piel. ¿Qué sería más o menos Ah, no, qué duro de ustedes. las camas? Sí, así se les puede llamar, que se les da a las personas acá. Estas serían las duchas para las personas, donde me comentó una familiar de un paciente que el agua sobrepasa todo la superficie y se inunda el baño cada vez que se baña. Ese es el estado de las duchas. De nuevo las ropas. Paraguay, solo podés enfermarte si tenés mucha plata. La salud pública en Paraguay está en terapia intensiva. Estamos en una pésima condición en cuanto a la infraestructura. Se está decayendo toda la parte del baño y por otro lado la falta del medicamento. Siempre está en falta los medicamentos. Sí. Siempre tenemos, yo soy la hermana del paciente. Sí. Y siempre tenemos que venir a comprar medicamentos con lo costoso que es. Y pues, De su bolsillo. sí, y es lamentable sinceramente cómo están los baños. No contamos para lavarnos. Esta vuelta, por ejemplo, que yo vine otra vez, no contamos para lavar ni las manos. Tenemos que caminar hasta acá, que es la parte de afuera, para lavarnos solamente las manos porque no contamos ahí arriba en el sexto piso para lavarnos las manos. Es triste ver todo esto y cada vez peor. En vez de mejorar, es cada vez peor, sinceramente. El año pasado, que yo le acompañé a ellos, había por lo menos el baño estaba más limpio y teníamos para lavarnos, pero para bañarnos. Pero este año ya otra vez está todo un desastre. Sinceramente es triste que tengan que ser así, porque plata hay, porque se saca todos los meses la plata de ellos para que esto para que pueda funcionar, pero no funciona como debería de ser. Me imagino que vos notás la diferencia que hay con la salud pública en Argentina, ¿verdad? Sí, sí. Se nota un montón, la verdad que sí. En cuanto a medicamentos, por ejemplo, sí. Nosotros tenemos que comprar, como te digo, 1 o 2 meses. Nunca dejamos de comprar. Ellos tienen que hacer rifa para poder postear. Venimos de San Pedro, venimos para hacer este simple tratamiento. Contamos también con una infraestructura ahí en Santani, pero no podemos utilizarlo, pues no sé por qué. Está vacío, no se puede hacer nada y hubiera sido lindo que por lo menos pudiésemos nosotros por lo menos hacer este tratamiento ahí nomás y no pagar pasaje, colectivo, venir a hacer. Porque es costoso tener que venir y nosotros tenemos que comer también acá, comprar todo. No es que venimos acá y nadie nos da nada gratis. Lo único que tenemos es para dormir acá, pero a veces también no tenemos ni colchón, tenemos que estar sentados. El acceso a internet ya no es un lujo, sino una necesidad. Y acá te cobran 1.000 guaraníes por 2 horas. Hay personas acá que están hace más de 3 meses. Realmente es muy difícil escuchar todas estas experiencias.
Es lo que me hace preguntarme hasta cuándo seremos cómplices de nuestros verdugos. Hasta cuándo aceptaremos esto como algo normal. Bueno, y estos serían los pasillos de IPS. Realmente no puedo evitar pensar en una película de terror. Yo creo que si a alguno le dicen, mira, este es un hospital de Cuba, ¿le crees? ¿Le crees? Estoy entre molesto y decepcionado. No imagino yo a los paraguayos que tienen que pasar todos los días. Si yo estoy aquí hasta el otro lado de América y siento ese malestar, no me imagino a las personas que están viviendo la situación en carne propia. Del hospital abandonado, bueno, creo que se inspiraron en IPS o IPS se inspiró en ellos, no sé. Tétrico. Yo lo que les digo también aquí es, imagínense estar en una situación donde estás muy preocupado, muy estresado, muy agobiado porque una persona que querés está enferma, una persona que amás está pasándola muy mal, necesita un tratamiento urgente, no tenés cómo hacer para ayudarle, lo llevas con la esperanza de que te ayuden a un hospital y te terminas frustrando más por la mala infraestructura, por toda la precariedad que hay en el lugar y decís ojalá yo tuviera más dinero para llevarlo a otro lugar y te frustras más estar en esos lugares esperando. ¿Pero te tocó, tío? 456. ¿Y qué número estamos? 85. ¿Te dieron ya? Sí, ya. Conseguí todo. Sería la cantidad de personas promedio. En realidad, esa sería pocas para la cantidad de personas que suelen haber esperando que se les atienda. Y los que no cuentan con colchones traen sus propias sillas postradoras. Esta es la realidad del pueblo paraguayo, lastimosamente. Por eso es tan triste de ver. No son solo noticias o cifras, son personas, son seres humanos que merecen un trato digno, que no merecen morir en el pasillo de un calamitoso hospital, ni en una silla a falta de camas. Son seres humanos que se merecen un país mejor, se merecen un servicio de salud pública que les garantice su seguridad, que no les tenga en las sombras. El estado en el que están en el hospital es devastador. Para mí fue muy difícil grabar este video. Y si para mí es difícil solamente grabarlo, no me imagino lo que debe ser sentirlo. Primero que nada, gracias a esta amiga por levantar la voz de los que a lo mejor permanecen callados por timidez, por miedo, por no saber cómo expresarlo. Y pues bueno, si esto sirve de algo, si a lo mejor puedo yo servir de algo para hacer un poquito de presión, no lo sé. O a lo mejor este video llega a la persona correcta que puede ayudar a solucionar todo esto, pues qué bueno. Y si no, pues por lo menos que sirva para hacer conciencia de la realidad que está viviendo también este lado de Paraguay. En fin, muchísimas gracias por haber llegado hasta este video. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Y yo lo leo en los comentarios. Me parecería interesante conocer su opinión y también qué piensan de todo esto. Esperemos que esto logre cambiar en algún momento. Y pues bendiciones a todos los paraguayos que se merecen, que son buenas personas y que pues por ellos es que el país realmente es un buen país. No por las instituciones que el gobierno maltrata, sino por las mismas personas. Les mando un saludito y cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.